Bienvenidos al programa colombiano 100 tributarios dicen. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales desde la ciudad de Barranquilla, con ustedes, la familia Angulo. Ahora, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. ¿Cómo se ha ido? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Penélope Angulo. Sí. ¿Y tu amiga cómo se llama? Lesbia Angulo. Muchacha, ¿qué le pasa? ¿De qué barrio viene? Venimos del barrio Miguel. Puede pasar. Muy animada la familia Angulo, pero no solamente tenemos a esos invitados hoy, también tenemos a la familia Cabeza con ustedes. La familia Cabeza. Bienvenido, familia Cabeza, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sebastián y de cariño me dicen Seba. Seba de Cabeza, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yo soy la esposa de Sebastián, mi nombre es Marta Cabeza, La Cabeza, muy bien, ¿de qué barrio viene? del barrio La Paz. Pero por el amor de tanta paz, porque muchacha. En nuestra primera ronda de preguntas tendremos a un representante por cada familia. Por parte de la familia Cabezas, Seba de Cabeza. Y por parte de la familia Angulo, Penélope. Primera pregunta: ¿qué es la retención en la fuente? ¿Eso qué es? Miremos al computador. ¿Eso qué es? 10 puntos, bien. Es un mecanismo de recaudo. Ok, miremos el sistema. 40 puntos, bien. Listo, esta ronda se la lleva la familia Angulo. Y para complementar, 100 tributarios dijeron las siguientes respuestas. Y para más información, nuestra asistente virtual Sandy nos ayudará. Sandy, dinos. Hola Joel, claro, con gusto te ayudaré. La retención en la fuente es un mecanismo para recaudar impuestos, renta, IVA, timbre, entre otros, anticipadamente. El efecto sobre los impuestos es que en el momento en el que se declara, estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las personas no declarantes, la retención en la fuente será el impuesto. Si me permites te daré un ejemplo. Nacho presta servicios de capacitación a la compañía Domino Sociedad Anónima por 1 millón de pesos. La retención en la fuente la debe practicar la persona que paga, en este caso Domino Sociedad Anónima. Para Nacho pueden ocurrir dos situaciones. Si es declarante, la retención practicada por Domino Sociedad Anónima puede restarla del impuesto. Si no es declarante, la retención practicada por Domino Sociedad Anónima constituye un impuesto. Y para nuestra segunda ronda tendremos por parte de la familia Cabeza a Marta Cabeza. Y por parte de la familia Angulo tenemos a Leslie Angulo. ¿Listo, participantes? ¿Listos para jugar? Segunda pregunta: ¿qué impuestos están sometidos a la retención? Marta. IVA. Miremos el computador. IVA, con 30 puntos. Leslie. Industria y comercio. Industria y comercio, comencemos a mirar el sistema. 20 puntos, bien. Esta ronda la ganó la familia Cabeza, muy bien. Vamos a revisar los impuestos y vamos a mirar cómo va el marcador en estos momentos. Por parte de la familia Cabeza llevamos 40 puntos y por parte de la familia Angulo llevamos 60 puntos. Además de eso, en la segunda ronda, 100 tributarios también dieron esas respuestas. Y para más información, nuestra asistente virtual Sandy nos ayudará. Sandy, dinos. La retención en la fuente por ingresos laborales se puede determinar por medio de dos métodos o procedimientos comúnmente conocidos como procedimiento 1 y procedimiento 2. ¿Cómo saber cuál de los dos procedimientos es el que se debe aplicar? Para elegir el procedimiento adecuado, en primer lugar se debe tener en cuenta que hay que aplicar aquel procedimiento que más favorezca al empleado, es decir, aplicar el procedimiento que le signifique una menor retención. El procedimiento número 1 tiene en cuenta los ingresos que se obtengan en el mes en que se debe aplicar la retención. En cambio, el procedimiento número 2 tiene en cuenta el ingreso promedio de los 12 meses anteriores al mes en el que se hace el cálculo.
El procedimiento número 1 se debe aplicar necesariamente cuando el trabajador ingresa a trabajar por primera vez, puesto que el procedimiento número 2 toma como referencia el ingreso promedio de los meses anteriores, y en el caso de los trabajadores que trabajan por primera vez no tienen meses anteriores. En este caso, para poder aplicar el procedimiento 2, se debe esperar hasta junio o diciembre, que son los meses en que se debe calcular este procedimiento. Para pasarse al procedimiento número 2, no es necesario que lleve 12 meses, la norma permite que el cálculo se haga con un número inferior de 12 meses, por lo que se ha de suponer que hasta con 2 meses es suficiente para determinar un promedio. Pero para poder tomar 2 meses, se requiere que el empleado lleve laborando 3 meses, debido a que el mes del cálculo no se toma en cuenta, solo los anteriores a dicho mes. En principio, para determinar cuál es el procedimiento que más le conviene al empleado, lo más sencillo es hacer el cálculo por los dos métodos y comparar cuál de los dos genera una menor retención. Pero esta solución no siempre es confiable, solo podría ser útil cuando se trata de empleados que tienen unos ingresos muy estables mes tras mes. No lo es para un empleado que continuamente asciende y mejora sus ingresos, o que por alguna eventualidad, en determinado momento puede recibir alguna cantidad de dinero adicional por una u otra razón. En estos casos, sí se hace necesario hacer un análisis cuidadoso para determinar el comportamiento futuro de los ingresos del empleado e identificar cuál será el efecto que tendrán a la hora de determinar la base de retención. El procedimiento número 1, al tener en cuenta solo los ingresos del respectivo mes, al aumentarse estos ingresos necesariamente significa una mayor base de retención y por consiguiente una mayor tarifa. El procedimiento número 2, por tener en cuenta el promedio de los 12 meses anteriores, no afectaría la base de retención hacia el futuro, porque la tarifa de retención se calcula con base a los ingresos del pasado, y la tarifa que se determine con base a esos ingresos anteriores se aplicará durante los 6 meses siguientes, sin importar si los ingresos de esos 6 meses siguientes se incrementan o no. A manera de ejemplo, un trabajador que en el segundo semestre del 2016 ha obtenido ingresos bajos, pero en el primer semestre del 2017 sus ingresos se duplicaron, el procedimiento que se debe aplicar es el número 2, ya que este se aplica para el primer semestre del 2017, calculado con ingresos del 2016 que son inferiores y es posible que ni siquiera resulte tarifa para aplicar. Supongamos que el trabajador tenía en el 2016 un ingreso promedio mensual de 1 millón, y que en el 2017 tiene un ingreso mensual de 10 millones. Aplicando el procedimiento 2, la tarifa de retención que se aplicará en el primer semestre del 2017 será 0, no importa que el empleado gane 10 millones al mes. Aplicando el procedimiento número 1 a un sueldo de 10 millones, la retención sería bastante elevada. Caso contrario, si el empleado en el 2016 tenía un ingreso promedio de 10 millones y en el 2017 sus ingresos disminuyen a 2 millones, es obvio que el procedimiento más recomendable es el número 1, que es con el que se determinaría una tarifa menor. Se debe tener en cuenta que si se utiliza el procedimiento número 2, la tarifa que allí se determine se aplicará dentro de los siguientes 6 meses, sin importar si el sueldo del trabajador está por debajo de los rangos de la tabla sujetos a retención. De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que si los ingresos de un empleado se incrementan considerablemente hacia el futuro, el procedimiento aconsejable es el número 2, debido a que este se calcula con el promedio de los ingresos anteriores, y cuando estos son menores, la base de retención será menor que si se determina con los ingresos futuros que son superiores. Cuando los ingresos son constantes, prácticamente es indiferente si se aplica uno u otro procedimiento. El procedimiento 2 se puede aplicar, o bien cuando los ingresos sean constantes o no vayan a sufrir un incremento considerable, o cuando los ingresos de los siguientes meses se incrementen considerablemente. En ningún caso se debe aplicar cuando los ingresos en los meses siguientes vayan a disminuir. La utilización del procedimiento número 2 dependerá del comportamiento de los ingresos dentro de los 6 meses siguientes en que se aplicará dicho procedimiento, por lo que a la hora de elegir el procedimiento a utilizar, se debe hacer un estudio de cómo se comportarán los ingresos futuros de cada uno de los trabajadores. Recordemos que una empresa puede aplicar a cada trabajador un procedimiento diferente. No es obligación que se aplique el mismo procedimiento a todos los trabajadores. Lo que sí es obligatorio es aplicar el mismo procedimiento a un mismo trabajador durante los 6 meses siguientes, o hasta la fecha en que se calculará el procedimiento número 2, junio y diciembre. Cuando los ingresos son altos, o cuando se trata de trabajadores obligados a declarar renta, puede ser sano pagar una retención en la fuente elevada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y regresamos en 5 minutos.
I gotta pull over. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Stop grabbing on me! Hold on, I'm pulling over. ¿Qué te pasa? Qué pancho, tío. Lo envidioso. Y regresamos con Siempre usted que dice. Para nuestra tercera ronda tendremos a los representantes de la familia Cabeza por acá, Sebastián, adelante. Y por parte de la familia Cruz tenemos a Lesbia, adelante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos de la retención? Sebastián. Los que estamos enyesados. Los que estamos enyesados. Es un negativo, es lo mismo. Lesbia. Sujeto activo. Siete ustedes también dieron esas respuestas. Y para complementar las respuestas, nuestro asistente virtual Sandy nos ayudará. Sandy, colabóranos. Gracias nuevamente, Joel. En esta ocasión les compartiré un tema muy importante. Este tema es el eje principal de nuestro programa de hoy. El tema es la retención en la fuente de personas naturales y personas jurídicas. Comenzaré hablando sobre la retención de personas naturales. Algunas personas naturales son agentes de retención y como tal deben cumplir con las obligaciones formales que les son propias a todo agente de retención. La obligación de ser agente retenedor de las personas naturales está dada por el artículo 368.2 del Estatuto Tributario. Las personas naturales que tengan la calidad del comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VT también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. Por lo anterior, son agentes de retención aquellas personas naturales que en el año anterior hubieran tenido ingresos brutos o un patrimonio bruto superiores a 30.000 VT para el año 2018 a través de la resolución 000063 del 14 de noviembre de 2017. La DIAN plasmó que un VT es de 33.156 pesos. Una persona natural será agente de retención en el 2018 si, además de la calidad del comerciante, posee un patrimonio e ingresos brutos superiores a 955.770.000 pesos al 31 de diciembre de 2017. Por otro lado, es importante recordar que las personas naturales pueden ser agentes de retención sin necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 368.2 del Estatuto Tributario, en el caso en que pertenezcan al régimen común en el impuesto a las ventas. El numeral 3 del artículo 437.2 dispone de que son agentes de retención los responsables del régimen común cuando contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país donde la prestación de servicios grabados en el territorio nacional. Por consiguiente, en las otras operaciones diferentes a estas, la persona natural no será agente retenedor por IVA.
Asimismo deberán actuar como agentes de retención en la fuente, a título de renta, todas las personas naturales que efectúen pagos por conceptos de salarios originados en una relación laboral, o legal y reglamentaria de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario, sin importar si cumple con el requisito de ingresos o patrimonio para ser agente de retención. Cuando la persona natural sin ser agente retenedor, actúe como mandatario en un contrato de mandato, donde el mandante es agente retenedor, deberá practicar las retenciones en la fuente al momento del pago abono en cuenta, atendiendo la calidad del mandante. Situación contemplada en el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. Bueno, y por otro lado tenemos la retención en la fuente de la persona jurídica. El artículo 368 del Estatuto Tributario contempla quiénes son las empresas o entes jurídicos que deben actuar como agentes de retención en la fuente. ¿Quiénes son agentes de retención? Son agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones, ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Parágrafo 1. Radica en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales la competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. Parágrafo 2. Además de los agentes de retención enumerados en este artículo, el gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención. Además de esto, al respecto, el artículo 368 del Estatuto Tributario dice que deben cumplir con la obligación de recaudar a título de renta entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones de jubilación e invalidez, consorcios, comunidades organizadas y uniones temporales, demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, cuyas funciones las lleven a intervenir en actos u operaciones en las cuales deben, por disposición legal, efectuar la retención del respectivo tributo. Sin embargo, y como ya se señaló, además de la renta hay otros impuestos que generan retención. En el caso de la retefuente al timbre nacional, le corresponde recaudarlo, declararlo y pagarlo cada mes a notarios por las escrituras públicas, entidades financieras, entidades de derecho público del orden nacional, departamental o municipal, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, personas jurídicas, sociedades de hecho y demás por el estilo. Comerciantes que en el año anterior tuvieron ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 VT. Agentes diplomáticos del gobierno colombiano, por concepto de documentos otorgados en el exterior, bancos, por el impuesto correspondiente a los cheques, almacenes de depósito, por los certificados y bonos de prenda, entidades de cualquier naturaleza, por concepto de emisión de títulos nominativos al portador, jueces conciliadores, y tribunales de arbitramiento. Y en lo que se refiere al impuesto sobre las ventas, le asiste la responsabilidad de retener en la fuente a todos aquellos que adquieran bienes o servicios gravados y estén expresamente señalados como agentes de retención en ventas. A saber, entidades estatales y organismos o dependencias del Estado que, por ley, tienen facultad para celebrar contratos. Quienes contraten con personas o entidades sin domicilio en el país, la prestación de servicios gravados en el territorio nacional. Responsables del régimen común al adquirir bienes o servicios gravados a personas pertenecientes al régimen simplificado. Entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, cuando se efectúa el correspondiente pago abono en cuenta a los establecimientos o personas afiliados. Grandes contribuyentes, sean o no responsables del IVA. Solo los entes económicos mencionados anteriormente tienen la facultad, y al mismo tiempo, la obligación, de aplicar sobre los sujetos pasivos la retención en la fuente por transacciones imponibles. Sin embargo, la ley expresa que algunas personas jurídicas pueden actuar como autorretenedores, siempre y cuando haya sido catalogada como tal mediante resolución por el subdirector de gestión de recaudo y cobranzas. Y ahora nos iremos a una pausa comercial patrocinado por Bisbal, porque Bisbal solo hay uno. Está bien.
¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, séptimo días y buen día, Colombia. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Dayana. Bueno, Dayana. ¿Dayana qué? Giraldo. Bueno, Dayana, cuéntenos, ¿este sector por acá después de estas obras no se volvió a inundar o sí? No, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Cayó a Colombia, Risaralda, dependiendo de la estabilización del nivel mundial. Entonces por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Y fuera, vámonos. Córrele, 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 córrele. Córrele, Ángel. Toque la línea, toque la línea. Hasta ahí, Ángel. Hasta ahí. Muy bien. Qué bárbaro, Ángel, ¿eh? Tócala. All right. Y para nuestra cuarta ronda vamos a invitar a Martica. Martica, adelante. Y del otro lado vamos a invitar a Pele. Lope, adelante. Listo, chicas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para ser catalogado como un autorretenedor? Adelante. Tener root. Tener root. Vamos a mirar la respuesta. Tener root. 20 puntos. Bien. Adelante, Marta. Ser una empresa. Ser una empresa. Ser una empresa tiene 30 puntos. Muy bien. Se lleva el punto. 7 minuteros también dieron esas respuestas. Listo. Y para más información, nuestra asistente virtual Sandy nos ayudará. Sandy, dinos. Joel, en esta ocasión hablaré qué es la autorretención. La autorretención es una figura mediante la cual el mismo sujeto pasivo se aplica la retención en la fuente que debería aplicarle el agente de retención. Existen empresas que tienen un sinnúmero de clientes que son agentes de retención, los cuales necesariamente deberán practicar la respectiva retención y certificarla. Este proceso, cuando existen infinidad del cliente, resulta engorroso y complicado. Será supremamente difícil para una empresa solicitar certificados de retención a un gran número de clientes. En respuesta a esta situación, se creó la figura de autorretención, como una solución para aquellas empresas que tienen ingresos altos o numerosos clientes. Además de eso, requieren los siguientes requisitos para ser catalogado como autorretenedor por la DIAN según la primigenia Resolución 04074 del 2005. Ser persona jurídica. Haber obtenido ingresos por ventas brutas en el año inmediatamente anterior, o en la fracción de año, superiores a 130.000 VT. Unidades de valor tributario, vigentes a la fecha de la solicitud. Tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la sociedad que reúnan las exigencias previstas en el artículo 368.2 del Estatuto Tributario. Estar inscrito en el Registro Único Tributario, RUT. No encontrarse en proceso de liquidación. Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de los deberes de facturar e informar, o por hechos irregulares en la contabilidad, mediante acto debidamente ejecutado. El requisito de 50 clientes no es necesario si las ventas del contribuyente superan los 630.000 VT. Además de lo anterior, el agente autorretenedor opera de la siguiente forma. La retención se causa en el momento del registro o pago de la respectiva operación por parte del beneficiario del ingreso. Debe hacerse por parte del beneficiario del pago, abono en cuenta, o causación, y no por parte de quien lo efectúe. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte comerciales y regresamos en 5 minutos. Tienen que oír cuando caen la ficha. Ahí sale. 1, 2, 3, 5, 5. 5. ¿Qué? ¿Lo pongo yo? ¿Vale? No, yo no sé eso. Dale. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision Somos hijueputas. Y para nuestra última ronda vamos a recordar cómo van los puntajes. La familia Cabezas va con 95 puntos y la familia Angulo va con 100 puntos. La persona que responda a esta última pregunta se lo lleva todo. Se lleva el premio final del concurso 100 criterios dicen. ¿En qué casos no se aplica la retención en la fuente? Cabezas. Cuando no pago el impuesto a la renta. Cuando no pago el impuesto a la renta, tenemos en el sistema 10 puntos. Tienes la opción de ganar. Tienes que sacar una respuesta que tenga un puntaje mucho mayor. ¿Cuál es tu respuesta? Por disposición legal. Por disposición legal, tenemos en el sistema 25 puntos. La familia Cabezas acaba de perder. Seba se va de cabeza. Ok, ¿qué se siente ganarte con un carro de perros? Wow. Un carro de perros. Para ti solo. Habernos tenido hoy en nuestro programa de concursos 100 criterios dicen. Pueden esperarnos la próxima semana con nuevos participantes. Gracias.